11 y 12. Segunda de Pedro 3, 11 y 12. Le voy a dar lectura. ¿Lo tenemos todos? La palabra de Dios dice así. Segunda de Pedro 3, 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Con este poderoso texto les invito a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios en oración. Bendito Padre que está su morada en los altos cielos, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre, Señor. En este momento, aquí de rodillas, nuevamente Padre, pedimos perdón por nuestra parte, que usted nos limpie de toda maldad y de todo pecado. En esta hora, en este momento del culto divino, la predicación está a cargo de nuestro hermano Odón, así que lo ponemos en sus manos, que su Espíritu Santo, Señor, toque su corazón, su cuerpo y su ser entero, Padre, para el mensaje de esta mañana, Padre, y que nosotros podamos en nuestro corazón ser receptivos, Padre Celestial, a su palabra. Así que, Señor, muchas gracias por el sábado que usted ha dispuesto en la tierra, Padre, para que nosotros podamos adorarle y glorificarle, y gracias por estar aquí en su iglesia adorándole y glorificándole. Así que todas estas cosas se les pido en el nombre de Jesús y agradezco todo. Amén. Amén. Bueno, el momento es para nuestro hermano, para que él nos traiga el mensaje esta mañana. Bueno, hermanos, como siempre, una alegría estar aquí cada 15 días. Como ustedes ven, no, parece que el problema mío siempre es la garganta, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. Segunda de Pedro 3, 11 y 12 que leyó nuestra hermana, habla acerca, de verdad, de los tiempos que estamos viviendo y cómo estamos viviendo nuestra vida. Por eso dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora, ese es el texto de 2 de Pedro 3:11. Ahora, es esencial y es de vital importancia, hermanos, que todos, cada uno de nosotros, sepamos qué atmósfera envuelve nuestra vida. Si estamos en sociedad con el enemigo de la justicia, y si hacemos inconscientemente sus obras. Porque les voy a decir la verdad, mis hermanos, que el enemigo siempre está obrando en la iglesia, siempre. Y si nosotros nos descuidamos, nosotros podemos ser instrumento de Satanás en la misma iglesia. Porque el Señor nos lo ha dicho claramente, que los enemigos del pueblo de Dios, ¿dónde están? No están afuera, están dentro de la iglesia, ¿verdad? Y si nosotros nos descuidamos, inconscientemente nosotros podemos debilitar la fe de nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces Dios nos está diciendo a través de 2 de Pedro que es esencial que todos sepamos qué atmósfera está realmente envolviendo nuestra vida, si estamos inconscientemente haciendo la obra de Satanás, ¿verdad? Por eso él dice, ¿verdad?, que Satanás no escatima a nadie. O sea, todo el que le sea útil lo va a usar. Por lo tanto, tenemos siempre la dirección del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre nos va a hacer saber en qué dirección estamos yendo, ¿verdad? Y les voy a invitar a buscar Filipenses 2:3, Filipenses 2:3. ¿Lo tienes? Perdón, Filipenses 2:3. ¿Lo puedo leer? Sí, mi hermano. Filipenses 2:3.
tenemos que reconocer que dentro de la iglesia hay personas que saben más que unos que otros, pero no por eso nos vamos a vanagloriar, ni tampoco la iglesia, mis hermanos, tiene como propósito buscar popularidad. La iglesia no es para buscar popularidad, ni tampoco es para buscar dominio o superioridad. Dios dice que en su iglesia todos somos siervos, como estamos diciendo en la lección de escuela sabática, ¿no? O sea, todos en la iglesia estamos para servirnos el uno al otro, no para controlar el uno al otro, sino para servirnos y ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos está diciendo, que todo lo que hagamos en la iglesia no lo hagamos para sentirnos superiores, no lo hagamos para ser exaltados, no lo hagamos para proyectar una imagen donde nos sintamos mejor que los demás, no, ¿verdad? Dios dice que nosotros debemos siempre buscar a nuestro Dios en espíritu y en humildad, ¿verdad? Ahora, Satanás, mis hermanos, es muy astuto y él sabe cuántas debilidades hay en cada uno de nosotros. Si nosotros descuidamos la relación con nuestro Dios, el enemigo nos va a usar, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Es importante que en estos tiempos que estamos viviendo, que son los tiempos difíciles, porque mis hermanos, lo que estamos estudiando en la palabra de Dios, en la lección del diluvio, fíjense la lucha que se está llevando a cabo ahorita en el mundo. Es una lucha por el dominio de la humanidad. ¿Qué se está peleando en Ucrania y Rusia? Es el control de la humanidad. O sea, son los intereses económicos mundiales. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere el control absoluto de la humanidad, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros miramos es que al diablo no le importa la vida humana. Ahí se están perdiendo miles y miles de almas. Y los políticos lo sabían y lo saben, pero no les importa. Les importa más los intereses económicos, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, toda Europa sabía lo que se le venía encima, porque Europa, mis hermanos, realmente no tiene recursos naturales. Rusia tiene todo lo que Europa necesita, pero Estados Unidos realmente, ¿qué ha hecho? Ha hecho realmente sacrificar a ese pueblo ucraniano que hoy está sufriendo las consecuencias de esa devastación de las grandes ciudades. Y el plan de Estados Unidos es que esa guerra dure 10 años. Y esa guerra dure 10 años. Y ustedes saben, si ahorita, ¿cómo estamos? Todo el mundo está experimentando las consecuencias de esa guerra. ¿Por qué? Porque eso implica energéticos. Los energéticos es el gas, el petróleo y todos sus derivados del petróleo. Entonces, mis hermanos, lo que se está peleando ahí es el dominio del mundo. Pero ¿quién está detrás de todo eso? Satanás. Satanás es el que está detrás de todo eso. Ahora, nosotros como el pueblo de Dios, mis hermanos, debemos de vivir en esos tiempos más despiertos y menos durmiendo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hoy se está hablando mucho acerca de que debemos de cuidar el medio ambiente. ¿Saben lo que está haciendo Apple? Está construyendo un vehículo eléctrico y ese vehículo eléctrico tienen que usarlo todos los seres humanos. Se va a prohibir usar vehículos de gasolina en el mundo porque hay que cuidar el medio ambiente y nomás se va a poder usar ¿qué días? Excepto el sábado. Del domingo, el sábado se va a usar y usted no va a poder usar su vehículo y el que lo use lo van a multar. Ese es el plan, pero todo gira en torno a ¿qué? A la ley dominical, hermanos. Y no lo están diciendo, pero están hablando acerca del medio ambiente. Mis hermanos, todo esto está realmente enfocado a reprimir a la humanidad y controlarla. Hoy en día no se está hablando de los púlpitos realmente lo que se debe de predicar. Se está hablando
de otras cosas, pero no los tiempos que estamos viviendo. Es importante que nosotros sepamos el tiempo que estamos viviendo. La gente sale de las iglesias bien feliz, contenta, porque le dieron un buen mensaje como si fue a un concierto. ¿Han visto la gente cuando va a un concierto? Sale bien alegre, bien contenta, porque escuchó un buen programa. Y es lo mismo que está pasando en muchas iglesias. Se están predicando mensajes que realmente suenen bien al oído del ser humano, para adormecerlo más. Y mis hermanos, se debe de decir a la gente que está en la iglesia los tiempos que estamos viviendo. Si no se dice, somos responsables. ¿Por qué? Porque estamos adormeciendo a la gente y no le estamos diciendo lo que está pasando. Por lo tanto, Dios nos dice a nosotros que es importante que nosotros nos demos cuenta, que no desanimemos a nuestros hermanos con nuestra actitud, porque si no, mis hermanos, debemos de apoyarnos el uno al otro, mantenernos juntos y que nada nos aparte de los caminos que el Señor ha señalado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, parece que no, pero el enemigo siempre va a estar presente. Es el primero que llega a la iglesia, aunque no lo creamos, es el primero que está presente, pero usando a muchos de nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, Dios nos dice, no durmamos. Vamos a buscar Amós, capítulo 4, versículos 11 y 13. 11 del 1 al 11, capítulo 4, 11 al 13. Amós. Acuérdense que Amós está allá delante del libro de Daniel. Si alguien lo tiene en la mano, puede darle lectura. Amós 4, 11 al 13. Por favor. Amós 4, del 11 al 13, la palabra de Dios dice: os trastorné como a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como Pisón escapado del fuego. Pero no os volvisteis a mí, dice el Señor. Por eso, Israel, así haré contigo. Y porque he de hacerte esto, prepárate para encontrarte con tu Dios. Porque el que forma los montes crea el viento y denuncia al hombre su pensamiento, el que convierte las tinieblas en mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, el Señor Dios Todopoderoso es su nombre. Gracias, mi hermana. Ahora, noten el mensaje de Amós. Amós está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cómo he de hacer esto? O sea, Dios, mis hermanos, no quiere la destrucción de sus hijos. No quiere. Mis hermanos, cada uno de nosotros somos realmente joyas, somos valiosos. Pero, mis hermanos, es como decíamos en la lección de escuela sabática. ¿Por qué Dios tuvo que destruir a toda la humanidad? Bueno, no toda, ¿verdad? Porque quedaron 8. Pero, ¿por qué Dios tuvo que matar niños, ancianos? O sea, fueron más de 6,000 millones de seres humanos, de acuerdo a las generaciones. Más de 6,000 millones de seres humanos que murieron en el diluvio. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios lo hizo? ¿Saben por qué? Preguntémonos una cosa. Si yo tengo cáncer en esta mano y voy al doctor y me dice el doctor, ¿sabe qué? Ese cáncer, si no le cortamos la mano, le va a acabar todo el cuerpo y se va a morir. ¿Qué prefiere? ¿Que le corte el brazo o quiere morirse? No, pues córteme el brazo. Eso es lo que Dios hizo. Dios sabía que la humanidad realmente estaba plena y completamente perdida en el pecado. El plan del diablo era, ¿qué cosa? Erradicar a la humanidad. Por eso Dios tuvo que preservar la vida de 8 personas para nuevamente repoblar la tierra, y aquí estamos con el mismo problema, ¿verdad? Aquí estamos. Pero ¿qué pasa? Dios, mis hermanos, en su misericordia nos sigue hablando y nos sigue diciendo, si no aprendemos del pasado, nunca vamos a aprender.
Dios nos está diciendo lo que pasó en el mundo antediluviano. Los mismos pecados que cometieron los antediluvianos son los mismos que se están cometiendo hoy en día. Dios nos está hablando a través del profeta Amós. ¿Por qué he de hacer esto? Mis hermanos, solamente una vez pasaremos por esta tierra, no dos veces, una sola vez. Por lo tanto, la vida eterna está en nuestras manos. Dios nos habla con tanto amor y es el arma más poderosa que Dios usa y nos está diciendo: no durmamos, dense cuenta el tiempo que estamos viviendo, porque los tiempos se han acercado al fin del tiempo. La humanidad pronto ha de ser erradicada y Dios quiere salvar a aquellos que han realmente mantenido esa confianza y esa seguridad en el plan de salvación. Y les voy a buscar, vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 3. 1 de Pedro 5, 1 al 3. Segunda de Pedro, ¿qué dijo? Primera de Pedro 5, del 1 al 3. ¿Lo tienes, hermano? La palabra de Dios dice así, primera de Pedro 5, del 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplos de la ley. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, es claro lo que dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? A través del apóstol Pedro. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. O sea, mis hermanos, cada uno de nosotros lleva sobre sí una gran responsabilidad. Aunque no lo creamos, pero nosotros tenemos cierta influencia sobre otro hermano. Y muchas veces podemos desanimar o animar a otro hermano. Por lo tanto, Dios nos dice a nosotros que es de vital importancia que nosotros seamos un ejemplo para nuestros hermanos. Y siempre me recuerdo una hermana muy anciana que ya grande de edad, ella entró a la iglesia, se llamaba María Cabrales. Era muy fiel a la iglesia, pero no hablaba, casi no hablaba. O sea, siempre yo la veía sentadita en su lugar. Yo recuerdo, pues yo viví 3 años en Tri-Cities en Paso, y les estoy hablando del año 78 al 81. Y recuerdo que en una ocasión ella se paró y empezó a hablar y dijo: ¿saben qué, hermanos? Pues yo no sé si yo realmente estoy aquí en la iglesia de más, porque pues yo estudio en mi iglesia, en la escuela sabática, pero pues no se me queda nada. Yo quisiera hablar aquí, pero no hablo, y yo no sé si en realidad estoy estorbando o no sé realmente. Y yo le dije: ¿sabe qué, mi hermana? Para mí usted ha sido una inspiración, porque siempre, sábado tras sábado, he visto su fidelidad y veo el lugar donde se sienta y la veo ahí constantemente cada sábado. Y los miércoles también la veo ahí. O sea, bueno, ustedes saben que antes, bueno, a causa de la epidemia que está pasando, pero que va a regresar, ¿verdad? Todos los miércoles teníamos culto y ella siempre, sábados y miércoles, ahí estaba. Entonces yo le dije a ella: mire, para mí usted ha sido una inspiración, usted me ha animado
porque yo siempre la veo ahí, aunque usted no habla, pero yo la veo ahí. Ahora, ¿no es verdad, mis hermanos, que a veces la constancia de una persona anima? Cuando no vemos una hermana que no está en la iglesia, decimos, oh, no sé por qué, pero nosotros los seres humanos agarramos la costumbre de siempre elegir un lugar donde nos gusta sentarnos. Y si no nos sentamos en ese lugar, como que nos sentimos incómodos. No, a mí me gusta estar ahí siempre. ¿Verdad que sí? Y esta hermana siempre tenía su lugar preferido. Y siempre yo la veía ahí. Y yo le dije, para mí, usted ha sido de gran ánimo. Y les voy a decir, mis hermanos, tal vez muchos de nosotros no tenemos mucha fluidez para hablar, pero ¿sabe qué, mi hermano? Su fidelidad y su constancia en la iglesia es de inspiración para muchos. Hermanos, seamos fieles a nuestro Creador, porque nosotros no sabemos de qué manera animamos o desanimamos a algunos en la iglesia, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pedro está diciendo, ¿verdad? Que dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también, ¿qué cosa? Que siempre nos provoquemos al amor entre nosotros, ¿verdad? Que siempre nosotros nos animemos, nos fortalezcamos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, nadie puede sobrevivir solo, ¿verdad? Decía uno, no, yo no voy a la iglesia, porque yo cuando voy a la iglesia, en realidad ahí hay una bola de hipócritas. Me desaniman mi fe en vez de animarme. Y le dijo el pastor, mire mi hermano, ¿sabe qué? Esta hermana dijo, mejor yo me quedo en mi casa y estudio mi Biblia, porque ahí en realidad me desanimo. Pero les voy a decir una cosa, mis hermanos, nadie puede sobrevivir solo. Todos nos necesitamos, todos, ¿verdad? Y ustedes han escuchado esta comparación, ¿no? Cuando hacemos una fogata y sacamos un leño de ahí, ¿qué pasa? Ese leño se va a apagar, ya no se va a consumir con todos. Entonces, en la iglesia, cuando permanecemos todos juntos, entonces el fuego nos va a consumir, nos va a purificar a todos, ¿verdad? Porque recuerden una cosa, estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de zarandeo. Y sabemos lo que es el zarandeo, ¿no? Todos nosotros estamos siendo probados. Miren, esta epidemia que está pasando ha desanimado a mucha gente. Mucha gente se ha quedado en las casas y ya no está asistiendo a la iglesia. Y dice, no, pues y les voy a decir, entre ellos está mi hija. Yo hablé con ella y le dije, oye, ¿estás llevando a esas criaturas a la iglesia? No, dice, yo les estudio la lección en casa. No, le dije, llévalos a la iglesia. Le dije, mira, no pongas excusa. A ver, ¿cómo si te vas a las tiendas a comprar comida? Ahí sí, ¿verdad? O sea, ustedes saben, el ser humano cuando deja de asistir a la iglesia, le busca aquí, le busca por allá, para justificarse. Pero mis hermanos, delante de Dios no hay justificación. Nosotros tenemos que ser fieles a nuestro Creador. Debemos mantenernos, ¿verdad? Por lo tanto, Dios nos dice a nosotros que es importante que nosotros seamos leales y fieles. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. ¿Lo tiene alguien que le quiera la lectura, mi hermano? Efesios 5, 15 al 17. La palabra de Dios dice así: mirad pues que andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Gracias, mi hermana. Ahora, es claro lo que el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, les está diciendo, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, si nosotros, usted y yo,
nos mantenemos en el camino del Señor, tenga la certeza y la seguridad de que Dios los está usando y los seguirá usando. El Espíritu de Profecía dice con claridad que en los últimos tiempos Dios no usará las grandes lumbreras. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Dios no va a usar a los grandes teólogos. Dios va a usar a la gente que nosotros consideramos más ignorante para dar lecciones a los sabios. Pero lo importante, mis hermanos, es mantenernos fieles y leales al Creador. Ahora, es importante, indudablemente, escudriñar la Escritura, escudriñarlo todo, pero que nosotros no hagamos de ese conocimiento nuestra seguridad, porque eso les pasó a los fariseos y tergiversaron la palabra de Dios, y nosotros estamos en el mismo peligro. Es importante no vivir en la ignorancia, pero también, mis hermanos, no nos dejemos llevar por nuestros propios conceptos. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy astuto, mis hermanos. ¿Cuántos años tiene engañando a la humanidad? 6,000 años. Nosotros somos pan comido. Si él fue capaz de engañar seres perfectos en el cielo, imagínense usted y yo, ¿qué somos? Pan comido, fácil. Pero somos invulnerables cuando Dios está con nosotros. Yo recuerdo, el jueves que tuvimos reunión en casa de una hermana. Bueno, nos reunimos siempre los jueves en el estudio, ¿verdad? Y no sé por qué salió el comentario, ¿verdad? Y había un hermano de iglesia que me dijo que me iba a destruir. Ustedes saben, dentro de la iglesia siempre hay contiendas. Y él dijo: a este yo lo voy a destruir. Yo voy a usar todos los medios y lo voy a destruir. Pero yo dije para mis adentros, yo sé que mientras yo me mantenga leal al Creador, no va a poder. Y hasta aquí, gracias a Dios, Dios me ha sostenido. Y le doy gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios me ha sostenido. Y yo sé, mis hermanos, el que anda con Dios, no hay poder en el universo que pueda hacerle daño. No hay poder, porque Dios es todopoderoso. No hay poder más grande que el poder de Dios, mis hermanos. Pero también no por eso tenemos que hacer gala de eso. Tenemos que darle gloria al Creador y darle honra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, somos vulnerables, somos frágiles, somos débiles. Pero, mis hermanos, mientras usted se mantenga fiel a Dios, Dios lo sostendrá y le dará la fortaleza para mantenerse en los caminos del Creador. Hay muchas debilidades en usted y en mí. La cruz que usted lleva no es la cruz que yo llevo. Cada uno lleva su propia cruz. Yo recuerdo que un día dijo alguien: no, la cruz es mi mujer, no la soporto. Le dije: mi hermano, está usted equivocado, no es su mujer. El enemigo sabe cuál es su debilidad. Y el enemigo, ahora, ¿cuál es la cruz que llevamos? La cruz que cada uno de nosotros llevamos, le voy a decir cuál es. Es todo aquello que se opone a Dios. Ahora, ¿qué es lo que más le gusta a usted? Pues esa es su cruz. Y el enemigo por ahí va a tratar siempre de seducirlo. Esa debilidad que usted tiene, el enemigo siempre va a buscar la forma de apartarlo del Creador. No nos olvidemos que en el mundo hay tantas atracciones que nos enceguecen, muchas atracciones. Pero, mis hermanos, nada en el mundo realmente tiene valor con el valor de la vida eterna. ¿Por qué? Porque todo se va a perder. Todo, y todo es todo. Nada quedará, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros debemos de valorar lo que Dios nos ha otorgado, vida eterna. Y usted y yo alcanzaremos los sueños más grandes que hemos tenido en la vida por toda la eternidad. Recuerde, 1000 años en el cielo y después, ¿qué dice la palabra de Dios? Miraremos cuando Dios vuelva a recrear la tierra. Y dice el Señor: plantaremos y cosecharemos. Ahora, que va a haber recreación, yo no sé. La Biblia no guarda silencio, yo no sé. Pero una cosa sí es cierta. Dice la palabra de Dios que plantaremos y cosecharemos,
¿verdad? Por lo tanto, ¿qué estaremos haciendo en el cielo? En el juicio investigador, que Dios no hace nada sin revelarlo al ser humano, a todo el universo. ¿Por qué? Porque se perdió toda esa cantidad de gente. Porque acuérdense, ¿ustedes creen que Noé no tenía hermanos? ¿Primos? ¿Tíos? Tenía mucha familia, porque vivían muchos años, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, pero miren, Noé no fracasó como evangelista. ¿Salvó a quién? Dios lo ayudó a ser un testimonio viviente. La palabra de Dios dice que nadie es profeta en casa, ¿verdad? Si hay algo que nos pueden juzgar son los hijos, porque los hijos saben cómo somos. Nosotros podemos ser muy santitos en la iglesia, pero en casa, dicen los niños, no, mi mamá y mi papá son los diablitos en la casa. Y en la casa son los santos, pero en la iglesia, ¿verdad? Y los hijos, mis hermanos, creen lo que hacemos, no lo que hablamos, ¿verdad? Por lo tanto, Dios nos dice que nosotros debemos ser luces donde quiera y ser la misma persona donde quiera. No ser bipolar, ¿verdad? O sea, vivir dos vidas, ser una cosa y hacer otra cosa afuera. No. Dios dice que somos lumbreras, somos luces. Por lo tanto, que mis hermanos, el enemigo no nos esté usando, que no seamos oscuridad para aquellos que nos conocen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios dice, nos ha dado luz suficiente para poder ser esa luz que muchos necesitan. Les voy a invitar a buscar ahora en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Hebreos 11, versículo 5. ¿Y otra vez? Sí, mi hermana. Hebreos 11, 5. La palabra de Dios dice así: por fe Noé fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Gracias, mi hermana. Ahora, ustedes saben que estamos viviendo en una época perversa debido al aumento de la iniquidad. El amor de muchos se ha enfriado. Enoc caminó 300 años con Dios. Ahora, hay mucha gente que dice, pues sí, pues qué chiste, pues Noé la pasó bien, vivió en un tiempo cuando no había tanto pecado como ahora. Mis hermanos, cuando Enoc vivía, realmente el mundo estaba saturado de iniquidad. Y no hay argumento, mis hermanos, que nosotros digamos no se puede. Mis hermanos, nosotros tenemos a nuestro alcance todo el poder del cielo para ser vencedores sobre toda debilidad humana. Somos responsables ante el Creador si nosotros no usamos las herramientas que Dios nos ha dado. No hay justificación delante del Creador. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida santa. Dios nos dice, ¿verdad?, que el caso de Enoc es un testimonio para nosotros que vivimos en los últimos días de la humanidad. La humanidad hoy en día está completamente corrompida. La generación del siglo XXI es una generación sexualizada. Nosotros nos damos cuenta que todo lo que nosotros miramos en Facebook, en las películas, si no hay violencia y sexo, no sirve. La gente no va a comprar lo que no le gusta. Y la gente que está pidiendo sexo y violencia. Y eso es lo que más se vende como pan caliente. Pero está envenenando la mente de todo ser humano que está comprando todo eso, ¿verdad? Y Dios nos está diciendo a nosotros que estamos viviendo en los últimos tiempos como en la época de Enoc, ¿verdad? Ahora, fíjense que Enoc fue el primero que fue traspuesto al cielo sin ver la muerte, ¿verdad? Pero usted y yo
Si es la voluntad de Dios, también podemos ser traspuestos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesús venga, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y los que estén muertos resucitarán primero, e iremos al encuentro de nuestro Creador a recibirlo, y Él nos recibirá en la nube del cielo, ¿verdad? Acuérdense que el Señor Jesús no pisará la tierra cuando Él venga. Satanás va a imitar la segunda venida y se va a aparecer en diferentes lugares del mundo, y la gente va a pensar que sí, el Señor ya vino, pero Jesús no pisará la tierra, ¿verdad? Porque está llena de pecado. Por lo tanto, ¿verdad? No debemos de creer, no nos dejemos engañar, ¿verdad? Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios 15, 33. Primero Corintios 15, 33. Ok. ¿Alguien lo tiene en la mano? Gracias, mi hermano. Primera de Corintios 15, 33, la palabra de Dios dice: no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Gracias, mi hermano. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que las malas compañías corrompen el alma, o nos corrompen, ¿no? Es increíble cómo nosotros imitamos a los demás para poder ser aceptados, ¿verdad? Y así somos. Y no nos damos cuenta de qué manera nos están llevando a la corrupción. Y a veces cuando despertamos decimos: ¿cómo fui capaz yo de hacer esto? ¿Y cómo yo llegué ahí? ¿Por qué? ¿Saben qué, mis hermanos? Muchas veces no nos damos cuenta, pero somos borregos. Nos van llevando y nos van llevando y nos van llevando y nos llevan al matadero, ¿verdad? Y eso es lo que Satanás está haciendo, mis hermanos, ¿verdad? Satanás está usando al ser humano para llevar a la perdición a los demás. Por lo tanto, que usted y yo no seamos un instrumento de Satanás, sino que seamos un instrumento para bendición y para salvación. Vamos a buscar Génesis 5:24. Dice ahí Génesis 5:24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora, ¿qué significa caminar? ¿Saben qué? Yo les mencionaba en una ocasión una experiencia que tuve, ¿no? Cuando mi esposa murió, siempre me ha gustado caminar, pero ¿saben qué? Pues me sentía un poco solo, porque no me gusta la soledad. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Me dio una compañía con un montón de criaturas, ¿verdad? Pero recuerdo que en mi soledad siempre me iba a caminar y me fui hablando con el Señor. Y fueron 2 horas y de repente llegué a casa y dije: caray, ¿dónde se fueron esas 2 horas? O sea, mis hermanos, cuando usted se pone a caminar y va platicando con Dios, ¿sabe qué? No se siente el tiempo, no se siente. Y muchas veces nosotros, Dios dice a través del apóstol Pablo, dice: que oremos sin cesar. Y luego hay personas que dicen: ay, pero a mí se me acaban el repertorio de palabras, ya no sé qué decirle al Señor. Mi hermano, cuando usted era joven y tenía novio o novia, se pasaba horas y horas y horas hablando. ¿Y de qué hablaban? Tal vez ambigüedades, ¿no? Pero hablaban. ¿Pero qué era lo más importante para usted? La compañía de la persona, ¿no es cierto? Pues así igual es con Dios. A Dios hay que hablar, hay que decirle todo, porque Él ya lo sabe todo. Pero lo más importante es tener la compañía del Señor, ¿verdad? Y yo recuerdo esa experiencia que caminó más de 2 horas.
Y yo digo, ah caramba, no he caminado 300 años con el Señor. Increíble, ¿verdad? Ahora, Dios nos está diciendo que es importante que nosotros caminemos con Dios todos los días. ¿Por qué? Porque caminar con Dios, mis hermanos, significa tener la protección del Creador. ¿Por qué? Porque las malas compañías corrompen el alma. Por lo tanto, fíjese con quién se junta. Fíjese bien en qué dirección está caminando. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? O sea, yo creo que una de las cosas más maravillosas para usted y para mí será encontrarnos con el Creador y verlo cara a cara y decirle, gracias por todo lo que hiciste por mí, cuánta paciencia me tuviste, cuánto me soportaste. ¿Saben qué? La verdad que yo no sé si las palabras que yo tenga que decirle al Señor serán las que estoy pensando ahorita, pero solo Dios sabe, ¿verdad? Pero es una cosa importante, mis hermanos, encontrarnos con nuestro Creador. Ahora, ¿no le gustaría a usted encontrarse con el Creador? Yo creo que será la experiencia más maravillosa que usted podrá experimentar. Vamos a buscar Hebreos, capítulo 12, versículos 26 y 27. Hebreos 12, 26 y 27. Sí. La palabra de Dios dice, en aquel entonces su voz sacudió la tierra, pero ahora prometió, una vez y sacudiré no solo la tierra, sino aún el cielo. Y esa frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles, las cosas movibles, las cosas creadas para que queden las inconmovibles. Gracias, mi hermana. Ahora, es claro lo que se escribe aquí, ¿verdad? Que nosotros, mis hermanos, cuando la palabra de Dios dice que vendrá sobre la tierra un terremoto tan grande que nunca ha ocurrido desde que el ser humano la habita, muchos dicen que morirán palideciendo de lo que sus ojos mirarán. Ahora, que Dios permita que usted y yo lleguemos a ese momento, solo el Señor sabe. Una cosa sí es cierta, Dios dice que Él no va a darnos más de lo que no podemos soportar. Dios a muchos de nosotros nos llevará al descanso, pero, mis hermanos, Él sabe cuánta fortaleza hay en usted y en mí, y si Él nos va a mantener hasta el fin del tiempo. ¿Por qué? Porque Dios dice que muchos de nosotros seremos preservados para dar testimonio a los grandes líderes del mundo, para testimonio de que tienen la oportunidad de salvación. Vamos a buscar el último texto que se encuentra ahí en Mateo 24, 43 y 44. Mateo 24, 43 y 44. Sí, por favor, mi hermano. Okay. Mateo 24, 43 y 44. Sin embargo, sabed esto, si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría saltar su casa. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Gracias, mi hermana. Ahora, es claro el mensaje que Dios nos está dando. ¿Qué no haría el Padre para vernos preparados? Todo nos lo reveló. Y las advertencias y las amonestaciones y las recomendaciones describen su interés. Pero nosotros siempre
lo mismo, lentos para responder a sus ruegos, ¿verdad? ¿Saben que hay una experiencia que ocurrió en el sur de Chile? Chile es el país que está ya cerca de la Patagonia, ¿verdad? Y dice que unos jóvenes ya entrados en edad, digo jóvenes, ¿verdad? Porque ya ve que a los muchachos les gusta mucho excursionar, ¿verdad? Pero dice que en un momento se encontraron en un camino donde había uno para allá, otro para acá, o sea, había 4 caminos. Y dijeron, no había ningún sign o un letrero que indicara hacia dónde iba. Pero dice que de repente apareció un muchachito por ahí y dijo, ¡ay, mira, yo creo que ahí está la solución! Y dijo, oye niño, ¿tú no puedes decir hacia dónde va este camino? No sé. Y este, tampoco sé. Y este, pues tampoco. Niño, chiquillo, tonto, no sabes nada. Dijo, bueno, no sé nada, pero al menos no estoy perdido. Él sabía, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, el punto es este: que no estemos perdidos, mis hermanos. Dios nos ha dado suficiente luz para conocer el camino por el cual debemos transitar en este mundo. El enemigo está buscando siempre perdernos en el camino de la salvación. Dios bendiga a cada uno de nosotros. Seamos siempre una bendición el uno para el otro y no maldición, mis hermanos. Porque Dios nos va a pedir cuentas a usted y a mí, nos guste o no, pero tenemos que responder. ¿Qué hicimos con toda la luz que nos dio? ¿Qué hicimos con todos los recursos que estuvieron en nuestras manos? ¿Para qué los usamos? ¿Para vanagloriarnos? ¿Para exaltarnos o para darle gloria a Dios? Es mi oración esta mañana. Le damos las gracias a Odón, ¿verdad?, por ese mensaje, esa exhortación que nos ha dado esta mañana. Y pues tenemos, como dicen por ahí, tomar cartas en el asunto, ¿no? Bueno, para finalizar vamos a entonar el himno número 250. Yo no me lo sé muy bien, pero Odón no los... Ya, ese himno ya lo hemos cantado antes aquí, ¿no? Pero los que lo sepan, pues pueden enseñarle a voz alta el canto. ¿Sabes qué? Si quieres, quita la música, porque no es piano, ¿verdad? ¿Cuántos conocen este himno? Ya, les voy a invitar a ponerse de pie. Pónganse de pie, por favor. ¿Cuántos lo conocen? ¿Nadie? Miren, voy a cantar la primera estrofa y les lo voy a decir porque siempre cuando estuve en la penitenciaría por muchos años, y muchos, pues claro, no sabíamos cantos, y siempre cantaba la primera estrofa y casi todas las estrofas llevan más o menos el mismo tono, ¿no? Entonces yo voy a cantar una sola vez la primera estrofa y después la volvemos a cantar para repetir. Oh, tenga yo la ardiente fe, que ante enemigos mil no temblará, ni aun cuando esté en la miseria vil, en la miseria vil. Ok, ahora sí, vamos a cantar, ¿ok? Oh, tenga yo la ardiente fe, que ante enemigos mil no temblará, ni aun cuando esté en la miseria vil, en la miseria vil. Tal fe que no se quejará, ni bajo corrección, en aura amarga afirmará en Dios el corazón, en Dios el corazón. Refulge más si hay tempestad, rugiendo en derredor, y cruzará la oscuridad, sin duda mi temor, sin duda mi temor. Oh, dame a mi Señor tal fe, y venga bien o mal, estando aquí gustar podré, la dicha
que vamos a ponernos de rodillas, por favor. Nuestro Dios y nuestro Padre eterno que estás en los cielos, gracias, Señor Santo, por el privilegio y la oportunidad, Señor, que nos has dado como pueblo tuyo de ser una luz en este mundo de oscuridad. Señor, es verdad, hay muchas luchas en cada uno de nosotros, muchas debilidades, y tú las conoces, Señor. Pero también sabemos que tenemos el Dios más poderoso del universo, el cual está dispuesto a darnos día tras día la fortaleza para ser victoriosos sobre todo lo que nos acecha, Señor. Gracias por este pueblo que tienes en este lugar. Gracias, Señor, porque son muy amados cada uno de nosotros ante tu presencia y somos, Señor, joyas que tú has llamado a ser una bendición para todos los que nos rodean. Gracias, Señor, por tu paciencia que tienes de cada uno. Es momento de retirarnos, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia. Que tu bendición nos acompañe hoy y hasta que tú vengas. Sin merecerlo lo pedimos